Buenos días. Esta mañana quiero compartir contigo una reflexión. Y el concepto de fondo del cual quiero que reflexionemos hoy, creo que es el fundamento de nuestros relacionamientos para la vida cristiana. Y yo creo que para toda persona no pasa desapercibida esta definición, que es la palabra amor. Y quiero que reflexionemos en torno a qué significa la palabra amor. ¿Tú conoces, tienes una definición de qué es lo que es el amor? Bueno, nosotros encontramos en la palabra amor la encontramos más de 250 veces en la Biblia. Y cuando uno busca algunos de los versículos que están establecidos, uno encuentra de estos 250 algunos que son muy significativos. Y te leeré algunos de ellos. Por ejemplo, dice en Juan 15:12, que creo que es el más potente, dice: y este es mi mandamiento, Jesús hablándole a sus discípulos, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. ¡Wow! Un mandamiento. Entonces, amar es un mandamiento de Dios. El amor es un mandamiento de Dios. En Romanos 12:9 Pablo les decía en su carta, dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. En 1 de Pedro 4:8, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Wow. En 1 Corintios 13:13, ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Imagínense, más excelente que la fe y que la esperanza. En Efesios 4:2 dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y en 1 de Juan 4:19, como último ejemplo compartiré con ustedes, dice su palabra: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, es una herencia para nosotros, o es un efecto de una causa, que es el amarnos, el haber sido amados por Él primero. Por lo tanto, si tú tienes capacidad de amar, es porque Dios te amó primero. Pero cada uno de estos versículos que revisamos recién no define lo que es el amor. Hablamos de mandamiento, que es un mandamiento de Dios, y por lo mismo contravengo con lo que dice la RAE respecto a su definición de qué es un sentimiento hacia otra persona. El Señor no nos va a mandar a emocionar, o que dependiendo de una emoción nosotros nos determinemos para nuestra salvación, porque de una u otra manera Él nos está mandando, y dice que es el más grande mandamiento, y esto lo afirmaba en Mateo 22. En el capítulo 22 dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El verbo amar. Por lo tanto, es un mandamiento del Señor amar. No es un sentimiento, no es si siento hacerlo o no. Por lo tanto, no puede depender de una condición emocional el poder cumplir. Dios no nos va a mandar a cumplir conforme a cómo nos sintamos o no. Eso es exponernos, ¿no es cierto? Y Él nos demanda un culto racional. Por lo tanto, el amor no es eso. Y si yo te pregunto, ¿qué crees tú, tu definición del amor? Lo más probable es que lo primero que venga a nuestra mente sea lo que dice
Primera de Corintios 13, donde se habla de las preeminencias del amor, pero esa no es la definición del amor. Esos son los frutos o lo que provoca el amor. Y dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es decir, son frutos o prácticas que reflejan las consecuencias o los efectos del amar. Pero, ¿cómo debemos amar? ¿Cómo se ama? ¿Qué es el amor? Es una pregunta que debemos establecerla para nuestras vidas. Y revisando todos los versículos, los 250 que están en la Biblia, yo leí bastante, leí muchos. No leí los 250, pero sí muchos. Y hay uno que a mí me hizo mucho sentido del cómo amar. Y esto lo explica el apóstol Pablo. En el capítulo 5, en el versículo 28 y 29, coloca una definición excelente. Él dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque Cristo así nos amó, dando su vida por su iglesia. Así dice que el hombre debe amar. Entonces aquí habla cómo debemos amar. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Pero cómo? Si yo me amo a mí mismo, eso es narcisismo. Entonces, ¿de qué se trata el amarse? Aquí dice el Señor que nosotros, el que ama a mujer, a sí mismo se ama. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. ¿Y cómo nosotros no aborrecemos nuestra propia carne? Dice, sino que la sustenta y la cuida. Y aquí hay dos conceptos que definen su palabra de qué es lo que es el amar. El amar entonces establece el cuidado y el sustento de la otra persona. Entonces, también pensémonos en nuestro cuerpo. Si tú cuidas tu cuerpo, ¿qué es lo que haces? Te alejas de aquello que daña el templo de Dios. ¿No es cierto? Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y si tú lo cuidas, vas a estar estableciendo este principio, el fundamento del amor. ¿Y cómo lo debes cuidar? Alimentándolo bien. Y hasta el Señor ha puesto algunas ordenanzas para nuestra alimentación. ¿Cómo también cuidas tu cuerpo? Por ejemplo, no cometiendo adulterio. El Señor en su palabra dice que el que comete adulterio contra su cuerpo atenta. Entonces, ¿cómo también nosotros cuidamos nuestro cuerpo? Apartándonos de vicios o apartándonos de lugares pecaminosos donde podemos encontrar enfermedades, teniendo prácticas higiénicas. Hay tantas formas de cuidar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? También así, ¿cómo podemos cuidar a nuestra esposa? ¿Cómo podemos cuidar a nuestro prójimo? Y empiezan a nacer las manifestaciones del amor. Y dice, sustento. El sustentar significa tener para dar. Y tenemos que mirar la amplitud de las dimensiones del prójimo. Y el sustentar a otro debe ser en la integridad del ser, es decir, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por lo tanto, tengamos nosotros la visión de sustentar a otros, pero nadie va a poder dar lo que no tiene. Y por lo mismo, ya el verbo amar implica dar. Sostener significa dar, ¿no es cierto? Significa proveer, significa proteger o retirar
las adolescencias que tiene el otro, porque eso va a permitir sostenerlo. Por lo tanto, les invito a que consideremos que el Señor nos mandata a esto, nos mandata a sostener y a cuidar. No es una emoción, no es si lo siento hacer, es el mandato de sostener y cuidar a otro. Cuando nosotros vemos en Juan, ¿no es cierto?, que el Señor, de qué manera Él nos amó a nosotros. Nosotros sabemos que en Juan 3:16 su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, nos cuidó y nos sustenta. Vida eterna, sustenta y nos sustenta eternamente. Y nos cuida claramente para que no andemos perdidos. Y esto es lo que hace el Señor cuando envía a su Hijo. Nos proveyó sustento y cuidado. Gloria a Dios. Así también debemos hacer nosotros. Amar no es una emoción, no es si lo sentimos o no. No es un envanecimiento, un deseo, no es un gozo, es un compromiso de cuidar a otros, de darse por otros. Por eso cuando le preguntaban los fariseos, los religiosos ese tiempo, primero que todo era para ver si comprendía Jesús cuál era el mandato del Padre. Y el mandato estaba en amarle, en amar al Padre y en amar al prójimo. ¿Cómo tú puedes sostener a Dios? ¿Cómo podrías tú cuidar a Dios? Bueno, en nuestro corazón. En nuestro corazón está el cuidado que debemos tener en proveer para que Él pueda ser establecido en esta sociedad que sufre. Si nosotros no tenemos manifestaciones de amor, ¿cómo se van a sustentar otros? ¿Cómo van a ser cuidados otros? Tenemos un deber, tenemos que amarnos los unos a los otros. Cuando entregamos estas reflexiones, son un acto de amor. Nos sustentamos entre nosotros y nos cuidamos. Reflexionemos en esto, porque si nosotros no conocemos bien la definición de lo que es amar, nuestro prójimo está en problemas. ¿Cómo sabes si estás enamorado realmente de tu pareja, de tu esposa? ¿O cómo sabes si estás amando bien a tus hijos? Y esta definición se debe enseñar en los hogares, se debe conversar en la iglesia, porque es el sustento para que se desarrolle la vida, para que se desarrolle la familia. Nuestros hijos deben saber de parte de nosotros qué significa el amor. De lo contrario, ¿cómo van a estar amando? ¿Cómo estamos amando nosotros? Mis hermanos, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Y todo cambió, pero alabé a Cristo.